Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo número 26, la transición, subtítulo número 10, el fin de la injusticia. 1. ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? Solamente esto. La distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado atacar y cuando es injusto y no se debe permitir. Cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado y así ves lo que es lo mismo como si fuese diferente. La confusión no es parcial. Si se presenta, es total y su presencia en la forma que sea ocultará la presencia de ellos, pues a ellos o se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto. Una percepción confusa obstruye el conocimiento y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiere. Su mera presencia impide la de ellos y los mantiene afuera donde no se les puede conocer. No te olvides que estamos hablando de ellos como el Padre y el Hijo. En la lectura en la que nos decía, pues ellos han llegado. Desde allí venimos con este tema de ellos, padre e hijo. 2. ¿Qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fuesen injusticias contra ti? Significa que tiene que haber otras que tú consideras justas, pues de otro modo, ¿cómo se podrían juzgar algunas como injustas? Por lo tanto, a algunas se les atribuye significado y se perciben como sensatas, y solo otras se consideran insensatas, y esto niega el hecho de que todas carecen de sentido y de que están desprovistas por igual de causa o consecuencias y de que no pueden tener efectos de ninguna clase. Su presencia se nubla con cualquier velo que se interponga entre su radiante inocencia y tu conciencia de que dicha inocencia es la tuya propia y de que le pertenece por igual a toda cosa viviente junto contigo. Dios no pone límites, y lo que tiene límites no puede ser el cielo, por lo tanto, tiene que ser el infierno. Veamos nuestro resumen. ¿Cuál es la manera como el ego te oculta la presencia del Padre y del Hijo, la presencia de ellos? Con la creencia en el ataque. Por un lado, diciéndote cuándo está justificado atacar y por otro, cuándo no debes permitirlo. Recuerda que si la idea es del ego, va a ser él quien te inspirará cuándo es conveniente y cuándo no. Cómo debes actuar ante esta situación es tu guía cuando lo decides escoger como guía. Así que esa idea es una percepción confusa. Es una percepción confusa y las percepciones confusas impiden el conocimiento. ¿Cómo así que es una percepción confusa? ¿En qué consiste lo de la confusión? Parece muy claro que yo sepa en qué momento está bien que ataque y en qué momento debo defenderme. Ok, por lo siguiente. Dentro de la filosofía del curso que has venido aprendiendo, ningún ataque está justificado. Tenemos que partir de allí. En cambio, el perdón está absolutamente justificado en todo momento. Si tú ves algunas formas de ataque como injustas y estás en el pensamiento del ego que siempre te va a ofrecer dos posibilidades, si tú crees que algo es injusto, significa que también crees en su contrapartida. Acuérdate que la verdad es solo una y no cambia, y nunca te ofrece diferentes opciones, sino únicamente la opción de la verdad. ¿Es Dios o es Dios? Ninguna intermedia y ninguna que esté en el otro lado. Pero el ego en la dualidad siempre te va a ofrecer dos contrarios y todas las gamas de grises que haya en medio de ellos. Por eso, ¿crees en la injusticia? Significa que crees en la justicia también desde la perspectiva del ego.
¿Crees en la carencia? Significa que crees en la abundancia. Desde la perspectiva del ego, siempre te mostrará opuestos. Y te repito, no te olvides de ello, todos los matices que pueda haber entre cada extremo. Pero en todo caso, si hablamos de esto del ataque, si crees que un ataque es injusto, vas a creer, por contrapartida, que existen ataques que están justificados. Pero en todo caso, sea que parezcas aferrarte más a la idea de la necesidad de atacar o más a la idea de la injusticia en los ataques, estás creyendo en el ataque. Y no te das cuenta que el ataque en ningún caso tiene sentido, porque te está evitando hacer conciencia de la presencia del Padre y del Hijo en ti y en los demás. Por lo tanto, también al pensar así, estás poniendo límites porque no consideras inocentes a algunos y por lo tanto estás nublando tu propia inocencia. Ahí queda comprendido. Ese es el problema y esa es la negatividad que encuentras y que se te devuelve. Si yo creo que aquí es justo atacar a ese por esa situación particular, ese ya perdió su inocencia en mi mente y si él la pierdo yo. Vámonos al párrafo número 3. La injusticia y el ataque son el mismo error y están tan estrechamente vinculados que donde uno se percibe, el otro se ve también. Tú no puedes ser tratado injustamente. La creencia de que puedes serlo es solo otra forma de la idea de que es otro y no tú quien te está privando de algo. La proyección de la causa del sacrificio es la raíz de todo lo que percibes como injusto y no como tu justo merecido. Sin embargo, eres tú quien se exige esto a sí mismo, cometiendo así una profunda injusticia contra el Hijo de Dios. Tú eres tu único enemigo y eres en verdad enemigo del Hijo de Dios porque no reconoces que Él es lo que tú eres. ¿Qué podría ser más injusto que privarlo de lo que él es, negarle el derecho a ser él mismo y pedirle que sacrifique el amor de su padre y el tuyo por ser algo que no le corresponde? Párrafo número 4. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en los demás. Aquí ese ellos, ojo que está en minúscula, por lo tanto se está refiriendo a tus hermanos, a expensas de la culpabilidad de otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando tu culpabilidad sobre otro? ¿Y no es acaso la inocencia lo que tratas de conseguir cuando lo atacas? ¿No será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de Dios lo que buscas? ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto a eso y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? No importa cómo se juegue el juego de la culpabilidad, alguien siempre tiene que salir perdiendo y alguien siempre tiene que perder su inocencia para que otro pueda apropiarse de ella y hacerla suya. Injusticia y ataque son lo mismo, me está diciendo este par de párrafos. Una injusticia en mi contra es un ataque en mi contra. Una injusticia que yo cometa contra alguien es un ataque. Siempre en la idea de ataque estará implícita la idea de lo que es justo y lo que no. Porque si no, ¿cómo harías para definir que se trata de algo injusto o justo? ¿O de que se trata de un ataque o que no está pasando absolutamente nada? Recuerda, estamos viendo desde la perspectiva de la dualidad del sistema del ego. Deberías tener claro a estas alturas de que nadie puede tratarte injustamente porque siempre eres tú quien se priva a sí mismo de las cosas. Mundo de proyección y percepción, lo que tú estás percibiendo es porque eres tú quien lo está proyectando. Lo que estás viviendo, si tomas la responsabilidad de lo que vives,
comprenderás que no podrías estar viviendo una situación que tú mismo, que tú misma no hayas generado desde el poder de tu mente. ¿Qué intentas al proyectar la idea de sacrificio? Percibir injusticias, verte a ti mismo, a ti misma como una víctima. Esa es la forma en que busca el ego ofrecerte la idea de inocencia. Mientras que el Espíritu Santo te ofrece la idea de inocencia a través del perdón y de reconocer que tu Padre nunca te ha condenado, el ego te lleva a que, como está la creencia en el pecado, para tú verte inocente, tienes que ver un culpable en otra parte. ¿Lo comprendes? Así, utilizando el juego del ego, ves al otro haciendo algo terrible y, pero yo no soy quien hace eso. El que hace ese tipo de cosas es él o es ella. Y de esa manera estás viendo inocencia en ti, pero a costa de la culpabilidad de otro. Cuando estás en ese juego, el siguiente movimiento dentro del juego es lógico. Si yo veo a otro como culpable, ahora la injusticia que yo cometa no la veo como una injusticia, la veo como lo más normal dentro de mis acciones o mis palabras. Llámese una crítica o llámese un ataque deliberado. Porque es que, mira, hay que defenderse ante una situación con estas. Y ahí es donde está siendo injusto con el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no es ese. No es ese que tú ves como culpable. El Hijo de Dios es el ser inocente al que tú has colocado como un culpable porque estás proyectando tus propios miedos, tus propios resentimientos, tu propia carga de pecado porque tienes ideas no perdonadas sobre él. Así que estás siendo injusto con el Hijo de Dios en la figura de tu hermano sin percatarte que tú eres él. Y aquí es donde te lanza esta frase que habrás escuchado en otros momentos y en otras filosofías. Incluso hasta en la vida diaria, a veces uno utiliza esta frase. Tú eres tu único enemigo, no tienes otro. Cuando atacas al Hijo de Dios, por lo tanto, dejemos esto muy claro, estás buscando tu inocencia desde la propuesta que te hace el ego. Pero además ocurre una situación genial para que nos la preguntemos a nosotros mismos, o por lo menos para que nos demos cuenta de ella. Pareciera que encontramos seguridad en la idea de ser víctimas. Cuando soy víctima, soy bueno. El mundo está siendo injusto en mi contra. Es el mundo el que es malo. Mis reacciones, por lo tanto, serán naturales y estará justificado mi ataque. Como aquella canción melosa que alguna vez te he contado o te he recitado de los años 60 del siglo pasado. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. No, no es que yo sea rebelde porque me da la gana hacerlo. No, no es porque yo decida aceptar al ego como mi guía. No, es por los demás. Yo no sería una mala persona si no se tratase porque los demás me volvieron mala persona. Yo no sería alguien que todo el tiempo se encuentre estresado si no fuera porque esta mujer me estresa, porque este padre me estresa, porque ese hijo me tiene estresado. Estoy que me suicido, pero no es porque yo sea malo o cobarde o porque esté simplemente lanzando la toalla porque quiero. No, es porque siempre son los demás. Y lanza esta pregunta también, además de esa reflexión. Y si lo que estás buscando realmente es la represalia de Dios por ir en contra de su Hijo. Son preguntas y reflexiones bastante profundas. Estamos llegando al final del estudio del texto, así que no es extraño que se nos planteen.
Recuerda que el curso nos ha ido también trabajando esa parte de la metafísica. ¿Qué es lo que hay detrás de nuestros pensamientos cuando ya nos los relaciona con la relación que tenemos con la infinitud? Y si lo que estoy buscando es demostrar que Dios sí es un vengador, que no me ama, ¿y qué mejor forma de demostrar que Dios no me ama que haciendo cosas que, según mi forma de pensar, lo enervan, le sacan de quicio y entonces me castigan? Reflexiones. Párrafo número 5. ¿Crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente? Y en ese juego percibes el único propósito que le adscribes a tu relación. Y eso es lo que le quieres enseñar, añadir al propósito que ya se le ha asignado. El propósito del Espíritu Santo es que la presencia de tus santos invitados te sea conocida. A ese propósito no se le puede añadir nada, pues el mundo no tiene otro propósito que ese. Añadirle o quitarle algo a esa única finalidad es privar al mundo y privarte a ti mismo de todo propósito. Y toda injusticia que el mundo parezca cometer contra ti, tú la has cometido contra el mundo al privarlo de su propósito y de la función que el Espíritu Santo ve en él. Y de este modo se le ha negado la justicia a toda cosa viviente sobre la faz de la tierra. 6. No puedes ni siquiera imaginarte los efectos que esa injusticia tiene sobre ti, que juzgas injustamente y que ves tal como has juzgado. El mundo se vuelve sombrío y amenazante y no puedes percibir ni rastro de la feliz chispa que la salvación brinda para alumbrar tu camino. Y así te ves a ti mismo privado de la luz, abandonado en las tinieblas e injustamente desposeído de todo propósito en un mundo fútil. El mundo es justo porque el Espíritu Santo ha llevado la injusticia ante la luz interna y ahí toda injusticia ha quedado resuelta y reemplazada con justicia y con amor. Y donde dentro de mi vida diaria es que hago realidad las propuestas del sistema de pensamiento del ego, de la creencia en el ataque y en la injusticia. Y de aplicar la injusticia desde el ángulo de que se trata de algo justo, puesto que soy una víctima de las circunstancias en la relación. Ese es el propósito que se le da desde el ego a la relación. Jugar al juego de la culpa. Ataco a esa persona y luego me siento culpable por haberle hecho llorar. Pero caray, yo no haría esto si no fuese porque primero me hizo daño. Porque es así. Para poder verte inocente, le estás dando el papel de injusto al otro. ¿Cuál es el propósito que el Espíritu Santo ve en la relación? Si este que acabamos de mencionar es el propósito que el ego le adscribe. Ve en ella y en el mundo la posibilidad de que conozcas a tus santos invitados, a ellos con mayúscula. Ese es el propósito de la relación y del mundo para el Espíritu Santo. Que me sirvan para encontrarme cada día con los santos invitados, con ellos. En diferentes ocasiones, durante este estudio, te he mencionado las palabras de aquella mujer conocida como Teresa de Calcuta. Ella comprendía esto muy bien. Madre, usted que sale a hacer todos los días en Calcuta. Todos los días yo salgo a ver a Jesús en sus diferentes disfraces. Ya comprendí que este mundo no está para estarlo juzgando. Ya comprendí que este mundo no está para estarlo criticando. Ya comprendí que este mundo no está para ningún tipo de guerra. Escuchaba el otro día un video donde se comentaba también de esa misma mujer
Y que cuando la invitaban a ser parte de alguna asociación que estuviese en contra de la guerra o en contra de algo, ella no aceptaba las invitaciones. Invitaciones en contra de la violencia familiar, invitaciones para ser parte de alguna ONG en contra del hambre del mundo, en contra de, pero si estás hablando de estar en contra, estás hablando de estar en el ataque. Y a ti te puede parecer muy superfluo que ese nombre sea así, porque tú no lo estás viendo desde esa perspectiva. Bueno, esa es la forma como trabajamos con el lenguaje. Si estás en contra de algo, estás en el sistema de ataque, aunque pareciera que aquello contra lo que te has puesto en contra sea algo malo, según tú o según la generalidad de la gente que ves o que conoces. En cambio, decía ella, cuando hagan algo en contra de alguna cosa, no me estén invitando. Invítenme cuando sea algo en pro de su contrario. Así que no me inviten a meetings, a reuniones, a asociaciones que vayan en contra de la guerra. Invítenme a reuniones, a asociaciones que estén en pro de la paz. Y no es lo mismo. Y tú lo sabes. Toda injusticia que percibes hacia ti, tú la cometiste al privar al mundo del propósito que el Espíritu Santo le da de encontrarte cada día con Dios. Y cuando estás privando al mundo de ese propósito, estás privando la justicia para toda cosa viviente. Es por eso la frase de Jesús, todo lo que hagáis a estos pequeñitos, a mí me lo estaréis haciendo. ¿Lo estás comprendiendo? Los efectos de tu forma injusta de juzgar vuelven el mundo tenebroso para ti y además a ti te quita la luz que te impida ver una esperanza en este mundo. El ego te quiere ver absolutamente abstraído en las ideas de injusticia, de ataque, de dolor, para que no le regales a este mundo ni lo más mínimo de perdón, ni la más mínima esperanza, y para que la pierdas tú también. Recuerda que no te quiere. Eso es lo que nos pasa con el ego. Pero mira cómo finaliza ese párrafo y cómo estamos llegando al final de nuestro encuentro hoy. ¿Sabes qué? El mundo es justo. El mundo ya lo es. Porque ya el Espíritu Santo llevó la injusticia ante la luz interna y ya la reemplazó con justicia y amor. Ya todo te ha sido dado. Ya el Padre dio la respuesta. Ya el Padre tiene la idea de salvación y su plan que es absolutamente completo. Pero eres tú y soy yo y somos nosotros quienes con nuestra forma de pensar no le damos ningún crédito porque estamos decididos a ver todo lo contrario. Para finalizar, se nos regala una oración dentro de este subtítulo y dice así. Está al final de ese párrafo 6. Si percibes injusticias en cualquier parte, solo necesitas decir, con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. ¿Cómo manejar la idea de injusticia y ataque? Si le aplicas los conocimientos adquiridos hasta este momento, tú no lo puedes hacer por ti misma, por ti mismo, porque si pudieras, pues entonces no necesitarías al Espíritu Santo para nada y necesitas de ese ayudante. Así que cuando veas una injusticia, en primer lugar recuerda que esa injusticia no la estarías viendo si no fuese tu proyección.
Tienes que asumir la responsabilidad de tu mundo. Deja de lanzársela a los demás, en quienes estás proyectando el tema de ser victimarios. Tienes que aceptar que eres tú y aceptar que no puedes por ti y de inmediato acudir al ayudante. Así que esta oración, como las oraciones del curso en general, es una oración de conciencia. Estoy ante una situación de injusticia. Con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo. Cuando creo en la injusticia, estoy diciendo que Dios Padre y Dios Hijo no están aquí. Porque estoy primero señalando al Hijo de Dios como culpable. Y estoy diciendo que a Dios le quedó muy grande poder solucionar y defender a su Hijo del ataque del otro. Así que acepto que estoy negando la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo cuando estoy viendo una situación de injusticia. Y acepto el paso que sería el natural dentro del aprendizaje en el que estamos. ¿Qué prefieres? ¿Seguir así o conocerlos a ellos? No, prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias. Y ahí estoy pidiendo la ayuda. ¿Y qué ventaja me traería conocerlos a ellos? Que hagan que las injusticias se desvanezcan ante la luz de su presencia. Que me lleven a percibir el mundo amoroso que ya el Padre tiene dentro de su plan de salvación y que el Espíritu Santo simplemente trajo ante la luz interna que estoy aceptando con esta oración. Así finalizamos con nuestro encuentro de hoy. En el próximo comenzamos el capítulo 27 que se titula La curación del sueño. Y el subtítulo número 1, el cuadro de la crucifixión. Gratitud.